Diseño de pavimentos rígidos por el método AISTO 93. Entonces, este método va a servir para el diseño de pavimentos flexibles de hormigón simple sin juntas, para losas de hormigón simple con vallas de transferencia, para losas con acero de refuerzo sin función estructural, pero también con pasajuntas. Finalmente, es el mismo método para diseñar losas con refuerzo continuo. Normalmente las longitudes recomendadas para el pavimento han de estar de 3 a 6 metros, o sea, hay una amplia variación que se define de acuerdo a la geometría de la carretera y principalmente de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona y también de acuerdo al espesor de las losas. En general, los espesores han de estar en 3 a 4 metros. Eso depende del ancho de la carretera. Si es una carretera convencional de 2 carriles, uno en cada dirección, entonces cada carril ha de ser de 360 metros. Por lo tanto, también el carril de hormigonado ha de ser de 360 metros. Los pavimentos que tengan pasajuntas van a tener barras de transferencia de cargas que se ubican al centro, exactamente al centro de la losa. Y estas pasajuntas tienen que tener una orientación exacta en sentido transversal al eje de la junta. Aquí, de acuerdo a esto, podría cambiarse un poco la longitud de 4 a 7 metros, pero eso en realidad no es posible por las condiciones de clima. Los que tienen refuerzo continuo van a tener un refuerzo que sirve únicamente para la distribución de las fisuras y para un control de la superficie, para evitar que se produzcan fisuras prematuras y además si hay fisuras que sean de un espesor muy delgado. Normalmente estas se van a colocar a 5 centímetros de la superficie de la losa. Entonces lo que tiene que estar claro es que esta armadura no es estructural, solamente es para la distribución de fisuras, es una armadura de distribución. Entonces estas losas que se arman independientemente van a tener en la unión pasajuntas. Las pasajuntas de las mismas características que se utiliza para los pavimentos de hormigón simple sin armadura. En este caso se podría llegar incluso a tener longitudes de losa de 4 a 10 metros, pero también esto está limitado por las condiciones de clima. Lógicamente que en este caso el tener la armadura de distribución permite hacer mayores longitudes de losa que pueden llegar hasta 10 metros. Y los anchos van a estar de 3 a 5 metros dependiendo del ancho de la carretera. Y el pavimento con armadura continua va a tener armadura en las dos caras del pavimento. Entonces el ancho va a ser de 3 a 5 metros y como no tiene juntas, en realidad esta es una sola faja de hormigón con el ancho que se ha elegido de acuerdo al ancho de la carretera. Solamente van a aparecer juntas de construcción en el lugar donde se ha terminado la jornada de trabajo o cuando ocurre un desperfecto del equipo de pavimentación. Entonces, el diseño del pavimentos rígidos tiene que comprender el diseño del espesor de losa, el diseño de pasajuntas, el diseño de barras de amarre y el diseño de las cajas de sello.
Entonces, el modelo para el diseño de espesores del pavimento rígido, en concreto para el diseño de los espesores de las losas, está hecho también en base a la ecuación de Westergaard. Y dice que el logaritmo del tráfico admisible ha de ser a la desviación, el coeficiente de desviación vertical multiplicado por la desviación estándar más 7.35 por el logaritmo del espesor de la losa más 1 menos 0,06 más el logaritmo del delta PCI dividido entre 4.5 menos 1,5 dividido entre 1 más 1.625 por 10 a la séptima dividido entre el espesor de la losa más 1 elevado a 8.46 más 4.22 menos 0.32 por el índice de serviciabilidad final. En este caso, P sub T es el índice de serviciabilidad final y P sub 0 es el índice de serviciabilidad inicial. Esto multiplicado por el logaritmo del módulo de rotura del hormigón por el coeficiente de drenaje por el espesor de la losa elevado a 0,75 menos 1.132 dividido entre 215.63 por J, que es el factor de transferencia de carga, multiplicado por el espesor de la losa elevado a 0,75 menos 18.42, multiplicado por el coeficiente de reacción de la subrasante K, dividido entre el módulo elástico del hormigón elevado a 0,25. Entonces, todos estos factores, si los aplicamos, nos van a dar el tráfico admisible. Pero lo que nosotros vamos a hacer, lo que estamos buscando es calcular D mayúscula. Entonces, con las calculadoras normales no se puede de esta ecuación despejar D, sí, pero en las que son programables. En este caso, W, si es que aplicamos esta ecuación para calcular D, W ha de ser los ejes equivalentes que hemos calculado. Si tienen preguntas, como en el caso de los pavimentos flexibles, las variables para el diseño, las variables de tiempo han de ser las mismas. El periodo de desempeño de 20 a 40 años. Y nosotros, pero vamos a tomar el periodo de análisis igual al periodo de desempeño. Hemos dicho que vamos a considerar en general 20 años o menos, de acuerdo a la precisión que se tenga en el cálculo del tráfico o en la estimación del tráfico. Vamos a tener un nivel de confianza para el diseño, el valor de R, que va a tener la misma interpretación que pavimentos flexibles. Entonces vamos a sacar también con las tablas que se tiene, pero que son diferentes del pavimento flexible, porque están en función del espesor de la losa, vamos a calcular los ejes equivalentes acumulados de 80 kilonewtons para el periodo de diseño. Estos ejes equivalentes son transformados, son convertidos a las características del eje patrón. El eje patrón ya hemos dicho que es un eje simple de ruedas gemelas con un peso de 8.2 toneladas u 80 kilonewtons o 18 kilos. Recordando el nivel de confianza, hemos dicho que es la posibilidad o la certeza de que el pavimento cumpla su función durante el periodo de diseño, bajo las condiciones de carga e intemperismo que se van a dar durante ese periodo. Podemos decir que es un factor de seguridad que nos cubre las variaciones que se van a presentar entre los valores de diseño y los valores que realmente ocurren durante la construcción y durante la vida de servicio. Y principalmente viene la calidad de la construcción. Por ejemplo, el módulo de rotura. Nosotros adoptamos un valor para el
diseño y ese valor puede ser que no se cumpla exactamente. Lo mismo el tráfico es un tráfico estimado porque hacemos una proyección a 20 años. Entonces puede ser que se cumpla o no se cumpla la proyección que se ha hecho. Si es en menos, no habría problema porque el pavimento va a estar sometido a esfuerzos de menor magnitud. Pero si el tráfico es mayor, lo que vamos a conseguir es que el periodo de diseño se acorte. Entonces, para carreteras interestatales, autopistas, para arterias principales, en nuestro caso sería para arteria principal, sería de 80 a 99. Hemos dicho que vamos a utilizar entre 85 y 90. 85 es la recomendación del IBCH, pero también se puede utilizar 90. Y la desviación estándar es las variaciones que se producen entre los datos que utilizamos en el diseño y los valores que realmente ocurren en la construcción. Y esto se define en función de la certeza del tráfico. Si nuestro tráfico tiene una alta confiabilidad en su cumplimiento, podemos utilizar 0.34. Pero en general vamos a tener incertidumbre en la estimación del tráfico, por lo tanto tenemos que utilizar 0.39 en el caso de pavimentos rígidos. Recuerden que para pavimentos flexibles utilizamos 0.49. Si tienen preguntas, también utilizamos el factor de desviación normal, que es un valor de ajuste entre la curva de diseño y la curva de comportamiento. Entonces, estos valores se establecen en base a un estudio estadístico de varios diseños que se hayan hecho de pavimentos. En el caso nuestro no existe estadísticas de construcción de pavimentos que se hayan tratado de manera racional. Entonces, los datos que tenemos de diseños anteriores son valores que no han sido tratados estadísticamente. Por lo tanto, vamos a utilizar el factor de desviación normal Z sub R que corresponda al índice de confiabilidad que hemos elegido. O si nuestra confiabilidad es del 90, nuestro factor de desviación normal ha de ser menos 1.282. Y si elegimos 85, ha de ser 1.037. Pero un minuto, por favor. Muchas gracias. Entonces decíamos, para un índice de confiabilidad de 90 tendríamos un factor de desviación normal de menos 1.282 y para 85 menos 1.037. Si tuviéramos una confiabilidad solo del 50%, que es la confiabilidad que se utiliza en el diseño ISO 97, la desviación normal ha de ser 0. La desviación, el índice de serviciabilidad inicial, P sub 0 ha de ser 4.5 de acuerdo a los datos que se obtuvieron en el ensayo vial de LAST. Y el índice de serviciabilidad final puede ser 2, 2.5 a 3, pero el menor valor que se permite de degradación de la calidad de rodaje sería 1.5. Esa es la interpretación que se tiene en la ecuación. Podríamos decir por qué se escribe 4.5 menos 1.5. Parece un absurdo, cuando se podía escribir directamente 3. Entonces, dentro de la mentalidad de los gringos, esto nos está mostrando que 4.5 es el índice de serviciabilidad inicial y que 1.5 es el índice de serviciabilidad final
el más pobre que admite el método. ¿Tienen preguntas? Nos decíamos que el índice de serviciabilidad final, de acuerdo a la disponibilidad de las tablas, ha de ser el mínimo 2, 2,5 hasta 3. El 1,5 solamente es un indicador de que no se puede degradar la calidad de rodaje a menos de ese valor. Pero en el diseño el menor valor es 2. Podemos, en la caracterización de los materiales, si no tenemos el ensayo específico que se realiza mediante el ensayo de placa, podemos obtener el valor de K mediante correlación con el CBR. También el módulo elástico podemos obtener en relación con la resistencia a la compresión del hormigón, que es un dato que se puede obtener con más frecuencia. Entonces, el módulo elástico del hormigón, que es otro de los datos de diseño, ha de ser igual a 57.000 multiplicado por la raíz cuadrada del módulo de rotura. Y el módulo de rotura del hormigón a los 28 días ha de estar entre 4 a 4,5 megapascales. Normalmente el valor que se va a utilizar para tráfico pesado ha de ser 4,5 megapascales. Para tráfico liviano, con poco tráfico pesado, podemos utilizar 4. También tenemos otro factor de diseño que es el coeficiente de drenaje, que tiene exactamente la misma interpretación que para pavimentos flexibles. Primero, calidad de drenaje. Luego, con la calidad de drenaje, definimos el porcentaje de tiempo en que el pavimento está sometido a condiciones de humedad próximas a la saturación. Tenemos un nuevo factor que es J, es el coeficiente de transferencia de cargas. Eso depende si el hormigón va a tener pasajuntas, si el hormigón va a tener bermas de hormigón ligadas o las losas de hormigón se van a fabricar con sobreanchos. Entonces, en base a estos criterios se determina el valor de J de una tabla que tenemos en el texto. Entonces, lo que este factor J evalúa es la capacidad de transferencia que van a tener las pasajuntas cuando las cargas del tráfico pasan de una losa a otra. Cuando se pueda transferir exactamente la mitad a la siguiente losa sería una transferencia óptima al 100%. Pero normalmente eso no ocurre, entonces se utiliza un factor o se considera un 45% de la transferencia de carga. Quiere decir que el 55% soporta la losa donde está la carga y 45% la losa que está al lado. Y cuando pasa a la siguiente losa ocurre lo contrario. El 55% en la losa que está pisando la rueda y 45% en la anterior losa. El porcentaje de transferencias va a depender si se está utilizando o no pasajuntas. Lógicamente, sin pasajuntas, ese porcentaje de transferencia ha de ser bajo. Ya hemos dicho que depende también si el hormigón va a tener bermas acotadas o si vamos a utilizar losas con sobreancho. Se ha comprobado que utilizar bermas ligadas con hormigón o juntas o bermas acotadas, que también es otro nombre, o losas con sobreancho, van a producir una disminución grande en los esfuerzos que se presentan en los bordes de la losa. En la PC habíamos visto los esfuerzos críticos de orilla. Entonces, estos esfuerzos críticos que se dan en el borde de las losas y en las esquinas, en las juntas transversales, se van a disminuir si es que utilizamos bermas acotadas. Estas condiciones de mejor
desempeño de las losas se va a establecer a través del coeficiente de transferencia. Dice que en general se debe utilizar coeficientes de transferencia altos para suelos con módulos de reacción bajos, con valores de K bajos, y para diferenciales térmicos elevados. Sí, en nuestro caso, que tenemos diferenciales térmicos bastante elevados. En invierno puede variar de 2 o 3 hasta 25 a mediodía, entonces nuestro diferencial térmico es importante. Por lo tanto, deberíamos tener coeficientes de transferencia altos. Ustedes tienen esta tabla en el texto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de pavimento tenemos. Si es un pavimento con junta sencilla y junta reforzada, o sea, la junta con pasajuntas. Y vemos si es con refuerzo continuo. En nuestro caso nos interesa la primera fila, que es de junta sencilla y junta reforzada. Luego vemos las bermas de asfalto. Y tenemos el otro grupo, bermas de hormigón ligadas. Entonces tenemos que definir la condición de las bermas. Si son de asfalto o van a ser bermas de hormigón ligadas. Luego definimos si va a haber dispositivos de transferencia. Si va a tener dispositivos de transferencia, decimos que sí, y si no, no. Y hacemos la misma pregunta cuando las bermas de hormigón son ligadas. Digamos, para las bermas de asfalto, o sea, sin bermas acotadas, si tenemos pasajuntas, el valor de J ha de ser 3.2. En cambio, si tuviéramos bermas acotadas con dispositivos de transferencia, nuestro valor estaría entre 2.5 y 3.1, o sea, sería 2.8 en promedio. Y si no utilizamos, estaría entre 3.8 a 4.4 sin bermas ligadas. O sea, tendríamos un valor de 4.1. Y en bermas de hormigón ligadas tendríamos de 3.6 a 4.2. Sería 3.9. Si tienen preguntas. Decíamos que el coeficiente de drenaje, igual que en pavimento flexible, se define primero determinando la calidad de drenaje. Esto está en función del en qué tiempo se remueve el agua de lluvia. Después de que tenemos una precipitación, vemos en qué tiempo se va a escurrir el agua. Si fueran 2 horas es excelente, pero eso normalmente no se va a encontrar. Bueno, un día. Para el caso del valle, que las lluvias son relativamente de corta duración, podríamos considerar bueno. Podemos considerar regular si el agua se ha evaporado en una semana, pobre si es un mes, y muy pobre cuando el agua no drena, que puede ser el caso del trópico, porque llueve todo el año, no hay temporada seca. Entonces ahí podríamos decir que la calidad de drenaje es muy pobre. Y luego vemos el porcentaje de tiempo en que el pavimento está sometido a condiciones de humedad próximas a la saturación. Para el caso de Cochabamba, en el peor de los casos, podemos utilizar un porcentaje entre 5 y 25. Para una calidad de drenaje buena, tendríamos de 1.10 a 1. Y utilizamos el promedio, que sería 1.05. Y en el caso del trópico, para un porcentaje de saturación mayor al 25%, tendríamos que utilizar un valor de 1. Si tienen preguntas. Para determinar el espesor de la losa, en este caso solo determinamos el espesor de la losa. Lo que vamos a hacer es adoptar una calidad y un espesor de su base. Ese espesor y esa calidad vamos a corregir para ver el aporte que tiene la subbase en el comportamiento del suelo de fundación. Entonces vamos a obtener un K corregido o un K subbase subrasante. El mismo criterio que en la PSA. Entonces podemos tener soluciones manuales a través de la solución de la ecuación.
Podemos utilizar nomogramas, los que tenemos en el texto, o puede ser con el software. En este caso, el software disponible es el DIPAP del IBSH. Ustedes tienen este nomograma que está dividido en dos partes. Vamos a entrar en el primer rectángulo con el valor de K del suelo de fundación. Y vamos a ir hasta las curvas que representan el módulo elástico del hormigón por 10 a la sexta PSI. Y el lugar donde se intersecta con el módulo elástico, sacamos una transversal hasta el lado del rectángulo. De ese punto del lado del rectángulo, marcamos ese punto y vamos a unir con el módulo de rotura del hormigón. Hemos dicho que podemos utilizar en general para tráfico pesado un valor menor de 650 PSI. Y esa línea prolongamos hasta una línea pivote o una línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con el factor de transferencia de cargas J. Y llegamos a otro punto de cambio, otro punto pivote. Ese punto de la línea de cambio unimos con el coeficiente de drenaje, que puede ser 1, 1,10, etc. Y ese punto vamos a prolongar hasta la línea maestra. Esta línea maestra nos sirve para cambiar a la siguiente página. Si aquí vemos que la línea está terminando en 80 y un poquito, o más bien menos de 80, un poco menos de 80. Y con eso entramos al segundo ábaco. Entonces empezamos en la línea maestra, unimos con la pérdida de serviciabilidad, que hemos dicho que puede ser 2, 2,5 o 3. Y con eso llegamos, con esa prolongación vamos a llegar hasta un lado del cuadrado. Y del otro lado vamos a empezar con el índice de confiabilidad, que puede ser 90, 95, 85. Eso unimos con la desviación estándar, que hemos dicho vamos a utilizar 0,39. Eso va hasta una línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con los ejes equivalentes en millones. Entonces, la prolongación de esa línea va a llegar al otro lado del cuadrado. Y de ambos puntos, de ambos lados del cuadrado, sacamos una línea transversal, ambos lados del cuadrado. ¿Y dónde se interceptan estas líneas transversales? Podemos leer el espesor de la losa en pulgadas. Si tienen preguntas. Inge, usamos estos monogramas o también podríamos usar la ecuación que nos mostró un principio, ¿verdad? Sí, sí, ustedes tienen la máquina con características de programación, podrían utilizar, pero solo para los ejercicios, ¿no? Por razones de justicia, en el examen tienen que ser todos con ábaco, a no ser que todos tengan las máquinas programables. En ese caso sí, yo les dejo, pero si no, si unos van a hacer con ábaco y otros con máquina, no sería correcto. Si tienen otras preguntas. Nada. A propósito del DIPAP, ya les han escrito para que les manden, cada uno tiene que escribir al correo del IBSH pidiéndoles la llave. Yo les voy a poner esta noche el manual, el manual de funcionamiento del DIPAP, donde está desde un principio cómo se instala, etc. Y qué parámetros se utiliza, etc. Entonces esta noche voy a poner el manual del DIPAP y ustedes léanle un poquito y en base a eso ya pueden
pedir la llave para instalar. Si hay preguntas. Esta parte del diseño de juntas en realidad no se puede hacer manualmente, vamos a hacer utilizando el DIPAF. Aquí solamente en el procedimiento manual podemos adoptar valores. Igual que en los pavimentos aeroportuarios que hemos estado viendo también hoy día, tenemos 3 tipos de juntas en el caso de las losas de los pavimentos viales. Las juntas de contracción sirven para controlar los esfuerzos que se generan por los movimientos que tienen las losas, debido a la contracción del hormigón como consecuencia de la pérdida de humedad. Y hemos dicho que hasta el final de su vida útil, el hormigón sigue con estos movimientos de contracción, dilatación, que únicamente se deben a los cambios de temperatura. Entonces, estas juntas nos controlan esos esfuerzos. Tenemos las juntas de expansión, que sirven para controlar esfuerzos que se pueden dar en 2 direcciones, por ejemplo, en el cruce con una calle transversal. Entonces ahí van a aparecer las juntas de expansión, también en el acceso a obras de servicio, como sea alcantarillas, puentes, etc. Y las juntas de construcción que se van a dar como consecuencia del método de construcción utilizado. Entonces vamos a tener juntas de construcción longitudinales y vamos a tener juntas de construcción transversales. Un método, digamos, muy práctico, pero que nos da dimensiones muy grandes, es que el espaciamiento máximo entre las juntas, o sea, el tamaño de las losas, la distancia entre juntas transversales, no debe ser más de 24 veces el espesor de la losa. Por ejemplo, si tuviéramos losas de 20 centímetros, significaríamos que el máximo largo de la losa o la máxima separación de juntas transversales sería 4,80 metros, 4,8 metros. Entonces, pero este valor nos marca el máximo que podemos utilizar. Normalmente vamos a utilizar valores menores. También nos dice que podemos utilizar la relación de geometría, la relación de forma, que la longitud de la losa debe ser 1,25 veces el ancho de la losa. Si estamos en una carretera convencional, el ancho del carril ha de ser también el ancho de pavimentación, que sería 360. La longitud sería 360 por 1,25. Entonces ha de ser 360 más 0,90, sería 450. Entonces, haciendo esta relación, tendríamos que el largo máximo de la losa tendría que ser 4,50 metros. Lógicamente, esta definición de la separación de las juntas transversales ha de depender del tipo de base, también de las propiedades térmicas que tenemos en la zona. El espaciamiento típico máximo está entre 4 y 6 metros, pero el de 6 metros no se utiliza. Ahora, al contrario, el criterio es trabajar con losas cortas. Debido a que una losa corta, los esfuerzos que generan los alabeos han de ser mínimos, porque una losa corta se alabea mucho menos que una losa larga. En pavimentos que tengan armadura, en losas armadas, pero con armadura que no es estructural, hemos dicho que solo es para distribución de esfuerzos, se puede utilizar incluso losas entre 9 y 21 metros. Entonces, estos valores se pueden acortar
hasta un máximo, o se pueden aconsejar hasta un máximo de 10 metros. Eso de 21 metros es irrealizable. Nos podíamos aprovechar, digamos, siendo las losas armadas, hasta una longitud máxima de 10 metros. Las juntas de expansión tienen la misma interpretación que también en las juntas de los pavimentos aeroportuarios. Vamos a tener, en el caso de las juntas de expansión, podemos tener una dovela que va a tener un cabezal que tiene un ancho mayor al de la varilla. ¿Para qué tiene un diámetro mayor? Para que la varilla pueda jugar, pueda moverse dentro de ese capuchón. Y lógicamente en la unión de las losas van a tener un material de relleno y en la parte superior un sello. Pero también se puede materializar a menor costo con un borde engrosado. Aquí también el engrosamiento se tiene que dar en una longitud de 3 metros y hasta lograr o hasta incrementar 1/3 del espesor de la losa. Decíamos que si tenemos 20 centímetros, el engrosamiento tendría que ser hasta llegar a 7 centímetros. Ya tendríamos en total en el borde ensanchado 27 centímetros. Igual vamos a tener material de relleno y el sello que corresponde. Lo malo de esta segunda opción para las juntas de expansión es que constructivamente no funciona bien, porque aquí ven en la parte engrosada el trabajo de relleno no se hace bien porque cavamos para darle esta forma. Y al hacer la conformación de la base o la subbase, lo que estamos haciendo es disminuir la densidad, o sea, el porcentaje de compactación, y eso puede producir esfuerzos que se concentren en estos puntos. Si tienen preguntas. En las juntas longitudinales de contracción, porque también se puede utilizar en las juntas longitudinales cuando se van a vaciar 2 carriles a la vez. Por ejemplo, teniendo un equipo adecuado, se podían vaciar las 2 losas de una carretera convencional. Entonces, en ese caso, vamos a tener una junta, lógicamente, que antes de hacer el vaciado, tienen que estar conformadas las juntas. Aquí tenemos una junta tipo machimbrado. Y también tenemos otra forma de machimbrado con pasajunta. Esto todavía no se ha cambiado hasta ahora. En el caso de aeropuertos han verificado que este tipo de junta no es bueno, porque se debilita el hormigón en donde está la junta, al conformar el machimbre. Al conformar esa llave, lo que estamos haciendo es debilitar el hormigón en este punto. Entonces, por eso, especialmente si no tiene pasajunta, no va a funcionar bien. Y se ha visto que se van a producir esfuerzos que producen fisuras en la junta. En pavimentos aeroportuarios ya no se utilizan juntas machimbradas. Directamente se pone juntas que solamente sea por fricción en tráfico liviano, en este caso en carreteras serían juntas que tengan transferencia de cargas por fricción del agregado o juntas que tengan pasajuntas. Entonces, esto es una mención de lo que normalmente ocurría en los diseños anteriores. Ahora en realidad tampoco se considera, lo que se considera ha de ser con pasajuntas o sin pasajuntas. Entonces, ¿para qué queremos colocar las barras de transferencia de carga? Porque necesitamos disminuir las deflexiones verticales en la junta. Porque si no tenemos pasajuntas, la deflexión en el borde transversal de la losa ha de ser mayor. Y eso va a producir un escalonamiento de las losas. O sea, vamos a tener un efecto de teclas de piano. Si ustedes van por la avenida petrolera, donde no se han utilizado pasajuntas, vemos que el vehículo se va sacudiendo, porque las losas han tenido un asentamiento diferencial
unas con respecto de las otras. Y también puede producir la pérdida de soporte. La carretera que pasa o el tráfico que pasa por la avenida petrolera no es un tráfico pesado. Ustedes saben que el tráfico pesado que se dirige a Santa Cruz va por la carretera nueva, va por Villa Tunari. Es por eso que cuando se hizo esa avenida no se consideró la colocación de pasajuntas y también por razones económicas. Si no tiene pasajuntas, además se pueden producir fenómenos de bombeo. Hemos dicho que el bombeo es la erosión de la base por la pérdida de finos, porque a través de las juntas, tarde o temprano, el material de base se va a saturar. Y ese material de base saturado, cuando recibe las cargas de las ruedas, va a funcionar como una esponja, se va a aplastar y cuando pasa el efecto de la rueda va a recuperar su forma original. Y al recuperar su forma original va a botar agua junto con partículas finas de la base. Y esto lógicamente va a erosionar la base y esto va a ocasionar la pérdida de soporte. Entonces, para controlar las transferencias de carga podemos utilizar barras pasajuntas para tráfico pesado y trabazón de agregados, pero también podemos utilizar capa base rígida, que tendría que ser de suelo cemento o de suelo tratado con cemento o con asfalto. Como estos materiales están tratados, no se van a erosionar, no va a haber el problema de bombeo. Si tienen preguntas, el porcentaje de transferencia cuando no hay pasajuntas puede llegar a ser incluso a cero, si no hay un contacto entre las losas, o sea, no hay fricción. Entonces, cuando la rueda del camión está en el borde de la losa, esta se va a hundir y luego va a pasar a la siguiente losa. Y esa losa anterior va a recuperar su forma y la otra se va a deformar de la misma manera. Es por eso que se presentan los asentamientos diferenciales. Entonces, esto sería cero si es que las losas han sido construidas separado. En cambio, si se ha construido en una sola faja y luego se han hecho los cortes, queda la fricción entre las partículas del agregado. Y eso va a producir un porcentaje de transferencia de carga, que va a ser el 25%. 75% va de la carga, de los esfuerzos van a ser absorbidos en la losa donde está la rueda y 25% por la losa siguiente. Y podemos considerar un porcentaje de transferencia del 100%, eso quiere decir que 50% en la losa donde está la rueda y el 50% sería soportado por la losa siguiente, pero esto va a ocurrir cuando tengamos pasajuntas. ¿En qué casos es imprescindible utilizar pasajuntas? Cuando tengamos losas de hormigón simple. Cuando tengamos losas de hormigón armado, se puede utilizar o no pasajuntas dependiendo del tráfico. Entonces, para que haya trabazón de agregados, la máxima abertura tendría que ser 0,76 milímetros. Esto se va a dar cuando la fisura se produce por esfuerzos propios de la losa. Hemos dicho que solo se corta un tercio y los 2 tercios siguientes la losa se fisura. Entonces, como esa fisura es muy delgadita, va a haber esfuerzos de fricción en el contacto entre las losas. Cuando tenemos tráfico, en general se debería utilizar pasajuntas, tanto en juntas de hormigón simple como en losas de hormigón armado. Hay un criterio para determinar el diámetro de la pasajunta, que dice que debería ser 1/8 del espesor de la losa. ¿Cuánto sería si la losa tiene 20 centímetros? Sería 1 pulgada. 1/8 de 20 es 25 milímetros. En ese caso,
el diámetro de la pasajunta tendría que ser 25 milímetros. El espaciamiento de juntas recomendado es 300 milímetros, o sea, tendríamos que poner pasajuntas cada 30 centímetros. Y las juntas deberían tener una longitud de 45 centímetros. Una cosa es importante es que las pasajuntas tienen que estar recubiertas, al menos en una de las losas. Para esto se puede utilizar una pintura epóxica, se puede cubrir con polietileno, se puede utilizar grasa, etc. El más eficiente ha de ser la pintura epóxica, pero también el recubrimiento con plástico, con bolsas nylon, digamos, con materiales plásticos, también ha de ser eficiente. En esta tabla tenemos los valores para la pasajunta, de acuerdo al espesor de la losa. Entonces decíamos de 19 a 20, el diámetro ha de ser 25 milímetros, que es igual a 1 pulgada, la longitud 350 milímetros y el espaciamiento 30 centímetros. Si tienen preguntas, aquí tenemos las juntas preparadas, las pasajuntas preparadas antes del vaciado del hormigón. Van a tener la longitud y la separación que está establecida y además el diámetro. Lo importante es que la posición de estas pasajuntas sea realmente confiable. Tienen que anclarse al terreno, a la capa base de manera firme, para que no se muevan. Además, las pasajuntas van a estar amarrados en estos canastillos de fierro, de tal manera que no se muevan. Lógicamente, si se hace con pavimentadora, ha de haber obreros que antes de que pisen la pavimentadora van a rellenar estas partes para que la pavimentadora no lo mueva. Aquí podemos ver en detalle estas U's que se utilizan para poder anclar las pasajuntas y para que éstas no se muevan. Entonces vamos a tener una armadura que tiene 2 fierros a cada lado. Y cada cierta distancia o a la distancia que se ha establecido deben ir las pasajuntas, vamos a tener estos fierros en forma de U en ambos lados. Van a estar bien amarrados o incluso soldados en algunos casos para que no se muevan. Aquí vemos, en esta foto es de una pavimentadora que tiene el aditamento para ir colocando las juntas en los espaciamientos establecidos. En este caso no hay necesidad de armar previamente los canastillos para la colocación de las juntas, sino que la misma pavimentadora va a ir colocando las juntas en los lugares donde corresponde. Si tienen preguntas. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿Es más recomendable hacer la construcción del canastillo con pasajuntas o esa maquinaria es más eficiente? No, lógicamente es más eficiente la máquina, pero eso depende de que uno pueda disponer del equipo. Entonces nosotros en Bolivia, creo que el último equipo que ha traído Redimix tiene esta cualidad. Entonces, si tuviéramos una pavimentadora que no tiene este aditamento que permite colocar las juntas automáticamente, necesariamente tenemos que hacer los canastillos. Eso depende del tipo de pavimentadora que vamos a utilizar. Si nuestra pavimentadora tiene ese elemento para colocar las juntas, lógicamente que vamos a utilizar ese elemento. Pero si no tiene, tenemos que ir colocando canastillos en donde correspondan las juntas transversales. Si tienen preguntas. Para el sello de las juntas hay que hacer una conformación especial en la parte superior. Hemos dicho que primero se corta 1/3 de la losa y luego por el mismo movimiento de contracción y dilatación la fisura cubre todo el espesor.
pero para poder poner el sello tenemos que ensanchar la parte superior y dice que debemos en juntas transversales hasta 1/3 del espesor. En juntas longitudinales también hasta 1/3 del espesor de la losa. Para las dimensiones de la caja vamos a tener una abertura que va a tener un valor promedio. Y eso depende de la deformación permisible del sellante, o sea, de la calidad del sellante que se va a utilizar en el sello de juntas. Pues aquí tenemos una fórmula para determinar las dimensiones del reservorio de la junta. Y delta sub L ha de ser la abertura de la junta para variaciones de temperatura, que se dan por contracción, por disminución de la humedad del hormigón. Alfa sub C es el coeficiente térmico de retracción, es un valor característico que en general utilizamos un valor que está preestablecido, pero que también se podía, si uno tiene los medios adecuados, se puede determinar en laboratorio. T es el rango de temperatura, o sea, es el rango que porque en la realidad cuando se hace prácticamente tendría que ser la máxima temperatura del día que hemos previsto, vamos a vaciar con referencia a la mínima, o sea, es la diferencia de temperaturas. Pero como nosotros hacemos cálculos o el diseño en términos generales, vamos a utilizar el diferencial, el rango de temperatura que corresponde al promedio. O sea, la máxima temperatura anual menos la mínima, menos el promedio de las temperaturas mínimas anuales. Si tuviéramos mayor precisión y decimos que el vaciado se va a hacer en el mes de julio, entonces vamos a utilizar del año anterior el promedio de las temperaturas máximas del mes de julio. Y también vamos a utilizar el promedio de las temperaturas mínimas del mes de julio. La diferencia entre las temperaturas nos da el rango de temperatura. Otro factor que es del hormigón ha de ser el coeficiente por retracción de secado. También es otro valor que vamos a utilizar de la bibliografía que se tiene sobre el tema. L es el espaciamiento de las juntas. Y C es un factor de ajuste que depende del tipo de su base. 0,8 para su base granular y 0,65 para su base estabilizada. El ancho requerido de la junta para poner el sello ha de ser igual a la abertura de junta que hemos calculado previamente entre la deformación admisible del material sellante. Para sellantes en base a materiales asfálticos, 0,25 de milímetro por milímetro, o sea, 25%. Y las siliconas tienen una mayor capacidad de deformación, que va a ser 50%, o sea, 0,5 milímetros por cada milímetro. Pues con esos valores podemos ir determinando las dimensiones que va a tener el reservorio para la junta. Y aquí tenemos la sierra diamantada que va a ir realizando los cortes una vez que el operador de la máquina pueda pisar el pavimento sin dejar huella. Hemos dicho que va a cortar hasta 1/3 del espesor de la losa. Las recomendaciones para el sellado de juntas es que se debe utilizar una compresora para hacer una limpieza muy detallada en todas las juntas. Luego hay que cubrir los bordes de la losa para que no tengan manchas del material sellante. Por otra parte, se recomienda el uso de los cordones de respaldo o backer rod, que son los elementos que van a impedir que el sello penetre hasta más abajo. Con esto conseguimos un ahorro en la cantidad del sellante que se utiliza, porque el costo de este cordón de retención es bastante bajo en relación al costo del sellante. Entonces lo que primero se va a hacer es colocar primero manualmente
el cordón de retención en las juntas que vamos a sellar. Luego se pasa con un accesorio manual que va a ir poniendo el cordón en la misma profundidad de manera uniforme. Aquí vemos que está colocando manualmente y que con ese pequeño accesorio va a ir colocando para que esté a una profundidad uniforme. Y aquí vemos ya cuando se ha terminado el sello. Después de que han puesto el cordón de retención, se hace el sellado. Se realiza el sellado. Aquí vemos el equipo, el accesorio que está realizando el sellado, que es una especie de soplete o algo así, que vemos aquí de color negro. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro? ¿Ninguna duda? Entonces aquí vemos algunos equipos para la colocación del pavimento rígido. Aquí vemos una construcción de pavimento manual. Esto se da principalmente en las vías urbanas porque es muy incómodo o sería muy difícil meter una pavimentadora por las dimensiones que tiene. Entonces se va a utilizar una regla vibratoria para ir uniformando las losas. Lo que se va a hacer es meter una cantidad de hormigón, luego primero manualmente se va a distribuir y luego con esta regla se va uniformando el espesor, además se va vibrando. Si ustedes ven, tienen un motor en los extremos o tienen motores en los extremos de la regla que producen vibración. Entonces, además de uniformar, va a ir vibrando el hormigón. Además, se va a ir complementando con los equipos manuales para los vibradores manuales. De esa manera se va a conseguir que el hormigón alcance la densidad que se recomienda para tener la resistencia de diseño. Esto se va a utilizar en vías urbanas. Han de ver en las calles tal vez reglas más sencillas, pero en sí el procedimiento es el mismo. Y luego tenemos ya en vías, en caminos, vamos a tener la posibilidad, porque se dispone de más espacio, de disponer de pavimentadoras. Las pavimentadoras en realidad son instalaciones industriales que no solas nos hacen todo el trabajo. Lo único que hacen las volquetas o los mixers es dejar el material delante de la pavimentadora. Y la pavimentadora va a ir remezclando, vibrando y conformando la superficie compactada que van a tener las losas al final. Hemos visto que incluso pueden colocar las pasajuntas. También van a tener un aditamento para darle textura a las losas cuando ya se está terminando la colocación del hormigón. Aquí vemos que a través de este elemento se está haciendo el mezclado del hormigón. Este elemento va de izquierda a derecha. Ahí tenemos otra vista de la pavimentadora. Ahí vemos que delante de la pavimentadora tenemos un tornillo sin fin que va a ir remezclando el material y va a ir uniformando el espesor de la losa. Pues aquí vemos ya que la pavimentadora ha terminado este tramo. Ya lo vemos completamente terminado y con una superficie lisa uniforme. Pero esta superficie no es la adecuada para el movimiento de los vehículos, porque cuando está mojada podría producir hidroplaneo y eso incluso puede ocasionar accidentes, porque los elementos o los sistemas de frenado dejan de ser eficientes. Aquí tenemos otro elemento que también se utiliza para ir conformando el espesor de la losa. Aquí tenemos una especie de frotacho que va a ir uniformando la superficie de las losas. Entonces esto se mueve también de izquierda a derecha.
Entonces va terminando la superficie de las losas para que queden uniformes, sin desniveles y sin vacíos. Finalmente tenemos el elemento para darle textura. Esto va a tener normalmente cerdas de acero que van a ir rayando el pavimento para que tener un coeficiente de fricción que permita mantener la eficiencia de los sistemas de frenado cuando el pavimento está mojado. Entonces al final va a quedar así, va a tener esa textura. Entonces así va a tener una superficie que no va a poner en riesgo al usuario. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Si es así, quedamos ahí y mañana vamos a continuar con este tema haciendo un ejercicio. Que les vaya bien, hasta el día de mañana. Buenas tardes a todos.